programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenos días, mis queridos teleamigos. Como los eventos de esta semana han sido un poquito catastróficos o bastante catastróficos, todo lo que pasó en el epicentro del temblor o del terremoto en la Mesa de los Santos y que impactó la costa, impactó a Venezuela, impactó a Bogotá, Antioquia, a todas partes, se subió por las placas tectónicas de Nazca hasta arriba, cogió la otra placa tectónica y se vino a Bogotá. O sea, que un evento de esos puede llegar y golpear a todo Colombia, como pasó en ese momento. Por fortuna no hubo, gracias a Dios, no hubo víctimas humanas, pero más de 15, 20 pueblos de Santander quedaron muy deteriorados, Bucaramanga también, lo de Bucaramanga fue muy fuerte, y el susto. Desafortunadamente los sustos no nos sirven muchas veces para convertirnos, debían servirnos. Yo se lo advertí, y se lo advertí hace un año, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, pero los seres humanos somos como unos topos. Es como si nos durmiéramos, despertáramos y después nos acomodáramos nuevamente a la situación y no quisiéramos pensar en esa cosa catastrófica y terrible. Es parte de lo que en psicología se llaman los procesos de negación. Hacemos la negación de lo que pasó. Pues bien, un buen amigo de Bucaramanga, que el Señor le habla mucho, se le cayó la pared de un colegio, se cayó la casa de una amiga, y llamó muy preocupado a dar un mensaje que el Señor le había mostrado y le había dicho que eso era una advertencia, que era un aviso, solamente un aviso, y que lo peor vendría después, que tendríamos que orar mucho, orar mucho, orar mucho, y se lo vuelvo a repetir, como Fátima, que la Virgen dice penitencia, 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 para que las cosas se fueran mitigando, se fueran restando, se fueran aminorando y no fueran tan graves. La oración mueve la mano de aquel que todo lo mueve, pero la oración con conversión, no esos rezanderos que rezan todo el día rosarios y van a misa y en su corazón hay odio, hay rencor y no perdonan a los enemigos, a la esposa, no reparan las cosas, se roban la plata y no la devuelven. Les voy a contar una cosa, si usted roba o si usted odia y viene el sacerdote y le da la absolución de los pecados, no queda perdonado. Si no devuelve lo robado, si no le pide perdón al ofendido, no queda perdonado. Hay que reparar los pecados, hay que restaurar las cosas mal hechas, de manera que es una verdadera conversión lo que Dios nos está pidiendo a todos nosotros. Cuando uno ve las noticias a nivel nacional e internacional, los asesinatos de los niños en Colombia cada 9 horas, al menos 1.400 obreros en las construcciones de los estadios de fútbol de Qatar para el Mundial de Fútbol han muerto por ese salvaje trato laboral de los salarios y el maltrato que les dan. 1.400 han muerto en Qatar. Y el dolor a la distancia no nos afecta, ¿no es cierto? Si no me toca mi bolsillo y no me toca mi corazón, mi familia o mis amigos y la cosa cercana a mí, eso no me afecta, no me duele, ¿no? Somos insensibles. Lo que decía la Virgen a luz de María, el mundo se ha vuelto terriblemente egoísta y egotista hacia el yo. Y Dios nos llama el volcán de Guatemala, el volcán de México, el volcán que está saliendo por todas partes. España, los deshielos y las riadas del río Ebro que dejó quebrado a miles de personas en este momento en España, eso no nos duele, ¿no es cierto? Que a fulano se le murieron 1.000 vacas, al otro 1.000 cerdos. España tuvo un golpe terrible de hielo ahora en la nieve, y eso lo ve uno todos los días, pero ¿qué nos va a doler si están tan lejos los españoles?
¿no? ¿Y qué nos va a doler las mujeres que matan en Colombia todos los días? Dice que la violencia de género, no, eso no es violencia de género, eso es una celotipia, eso es una enfermedad satánica de la gente que mata a las mujeres o la gente que mata a los niños. En Estados Unidos no han matado sino 20.000 niños en el sueño americano allá, y en el feliz país de Colombia, no, matamos una mujer todos los días, violamos un niño cada 20 minutos o cada media hora, asesinamos un niño cada 9 horas. La felicidad de los colombianos, matar a los niños, ¿no es cierto? Oímos mentiras todo el día, en la política se nos miente, se nos miente, se nos miente, se nos promete que la paz, que no sé qué, y todo con un discurso político nos van enmascarando los niños que se murieron en la Guajira de sed y los niños que se mueren de hambre en el Chocó por mala alimentación todos los días, pero no, tenemos unos discursos políticos para tapar, para maquillar, para enmascarar, y vamos jugando cartas, ese es jugando con el corazón humano y jugando con los seres humanos. Y Dios nos mete un remesón, porque lo que tuvimos fue un remesón bien fuerte. Y eso es una advertencia, un aviso. El terremoto de esta ciudad está profetizado hace 100 años por el padre Margallo, ese sacerdote italiano que está enterrado en las nieves, y ha sido profetizado más de 30 veces. Yo tengo más de 30 profecías sobre este terremoto. Un hijo mío cuando tenía 6 años lo vio. Hace muy poco un sacerdote que oraba por mí me decía que una riada, un sacerdote costeño que creo que la palabra no la conocía, veía de sur a norte de Bogotá cómo se derrumbaban los cerros y salían miles y millones de toneladas de agua y de barro. Eso va a suceder, ¿no? Si no oramos, si no nos convertimos, si no nos volvemos a Dios, porque generalmente Dios nos avisa y Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que nos avisa, conviértase. Que no hay castigos, como le decían algunos curitas allá en Cúcuta al padre Botello, pues sí hay. ¿Qué hay? El diluvio universal, ¿qué fue? Pues un castigo, ¿no es cierto? La destrucción de Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín, Zoar, ¿qué fue? Un castigo. El que anunció a Jesús de Jerusalén, ¿qué fue? Ay de ti, Jerusalén, a los 70, en el año 70, un castigo. En Fátima dice la Virgen, si ustedes no se convierten, ¿qué vendrá? Vendrá otra guerra peor que esta y será un castigo de Dios, dijo la Virgen en Fátima. Pero los curitas, que en general andan muy mal, no solamente tienen algunos el problema moral denunciado en estos días por los canales exagerado, exhibicionista, buscando rating, pero hay un fondo verdadero en todo eso, ¿no? Hay un fondo en toda esa cosa, en esa inmoralidad sexual. Los conventos se convertirán en pastizales de Asmodeo, el demonio de la impureza, dijo la Virgen en 1846 en la Salet. Y además dijo, las flores de la iglesia estarán corrompidas, todas esas comunidades religiosas famosas estarán corrompidas, la Virgen de la Salet. Y Juan Pablo II llamó a la Salet la reina de las profecías, y la Virgen de la Salet dice, Dios va a castigar al mundo como no hay ejemplo, y dice castigar, no dice lo va a maquillar, lo va a suavizar. En estos días leía yo una mística, Imelda de la Cruz, una mística maravillosa, reciente, ¿no? Reconocida y muy reconocida por la iglesia, que decía, están abusando de mi misericordia, están invocando mi misericordia para pecar, para arrasar a los demás, para justificar sus propios pecados. Es decir, es un pecado de presunción, es un pecado peor, tomar la misericordia de Dios, abusar de la misericordia de Dios para decir que Dios no castiga, que no hay diablo, que no hay infierno, que no hay pecado, y eso es lo que le están diciendo, y eso es lo que le contestan a nuestro pobre padre Botello y a otros sacerdotes como el amigo mío que está en Pasto, otros que tengo en Bucaramanga. Entonces, no, Dios es amor, Dios es misericordia de Dios, ¿y qué? Y los castigos que hay en la Biblia que son numerosos, no sucedieron. Pues sí sucedieron, el diluvio universal sucedió y está demostrado científicamente, sucedió y está demostrado en las leyendas de todos los pueblos, de manera que no podemos ocultar la Biblia. Y si no creen en Fátima y no creen en la Salet, pues pobres curas,
La catástrofe no solamente es moral, sino que es teológica. ¿Cómo van a negar la parte literal de la Biblia? Es que la Virgen no dice cosas terribles. ¿Cómo que no? En Fátima las dijo. Y las dijo en la Saler, y Juan Pablo II la llamó la reina de las profecías. Y Juan Pablo II citó en Fulda, Alemania, las calamidades, los terremotos, las catástrofes. Sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. En estos días me impresionó mucho un cardenal africano, perdón que se me escapa el nombre, que dijo: la iglesia africana no aceptará ni cambio de doctrina ni cambio de disciplina eclesiástica. Y el cardenal Burke de los Estados Unidos dijo: ¿y qué pasa si le van a dar la comunión a los divorciados, si van a aprobar lo de los gays y todas esas cosas? Dijo: pues resistiré. Y un buen cardenal tendrá que resistir contra esos tunantes alemanes, como dice la mística Ana Catalina Emmerich, estos cardenal Casper y el cardenal Marce, todas esas cosas que ya quieren es que el pecado se vuelva virtud y que el pecado no exista, ¿no? Modificar la Biblia, modificar 2000 años de la iglesia, ¿no? Y lanzar la iglesia a un cisma horroroso, el más grande de la historia, dice San Francisco de Asís, y el cardenal Schiappi lo dijo: del vértice de la iglesia saldrá el gran cisma, lo dijo el cardenal Schiappi y lo dijo Ana Catalina Emmerich, el cisma más grande que ha tenido la iglesia. Pues bien, todas estas calamidades que estamos viviendo, el tsunami de Japón, que celebramos hace poco el aniversario, ¿no? Los tsunamis de Estados Unidos, los terremotos, el invierno que acaba de pasar en España, el que hay en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo todos los días, los 20.000 niños muertos en Estados Unidos, los niños muertos en La Guajira, en Chocó, la mentira política enmascarándolo todo eso es producto de nuestro pecado. Hay una relación de causalidad entre los acontecimientos de naturaleza y el pecado del hombre. El pecado del hombre no solamente lo afecta interiormente, sino que lo afecta socialmente y cósmicamente. Cósmicamente. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Yo me acuerdo mucho cuando leí las profecías de mi amiga la mística Nelly, que las estoy publicando, ¿no? Me impresionó mucho cuando un día decía: es que a Colombia lo voy a purificar, y lo voy a purificar, y lo voy a destruir parte por parte, parte por parte. Ahora vimos que un movimiento sísmico nos afectó en Antioquia, nos afectó en Cúcuta, en Bucaramanga, en la costa, en Bogotá, ¿no? Cuando se sacuda más fuerte, y se va a sacudir, ¿no?, por varios lugares, la destrucción va a ser muy grande. Yo me acuerdo cuando Nelly decía: voy a destruir a Colombia parte por parte, porque es que la iniquidad, el mammon iniquitatis, la codicia, la lujuria, el erotismo, se apoderó de Colombia, promovido por los medios de comunicación en parte, por la clase política absolutamente corrupta, todo el país degenerado en general. Ver los colegios, cómo están los niños y las niñas, las enfermedades venéreas en los niños, viendo todo lo que estamos viviendo en este momento. Eso va contra la ley de Dios, eso va contra los principios morales, contra los principios éticos. Y Colombia era un país mariano, el Papa Pío se lo llamó el Jardín de María, y precisamente por eso, por haber sido un país católico y mariano, pues es que viene la reprensión de Dios, el castigo de Dios, porque Dios sí castiga. El que me diga que Dios no castiga, siéntese aquí y miramos la Biblia, porque la Biblia es literal, dice Santo Tomás de Aquino. Si no, lea el artículo 70 en adelante del Catecismo de la Iglesia Católica y verá que la Biblia sí es literal.
literal, alegórica o literal simbólica, como la quiera, pero muchos textos bíblicos. Cuando Mateo 24 dice que habrá hambre, peste y terremotos, pues ¿qué es el SIDA? ¿Qué es el ébola? ¿Qué son los nuevos virus que estamos viviendo en este momento? ¿Qué son los virus resistentes de Río de Janeiro a los antibióticos? Totalmente. ¿Qué es la nueva aparición del sarampión en Estados Unidos? ¿Qué es la nueva aparición de la tuberculosis en Europa, del polio? ¿Qué es todo eso? Hambre, peste y terremotos. Mateo 24. Y los curitas, ay no, Dios no castiga, la Virgen no dice cosas tan terribles, pues el Señor dijo cosas más terribles. No podemos mutilar la Biblia y quitarle el capítulo 24, el discurso escatológico, el discurso apocalíptico de Jesús, y Lucas 21, cuando nos dice que los hombres se morirán de terror por el ruido de las olas. Eso no ha sucedido. Pues me imagino que en los tsunamis sí, en algunos momentos sí. En España ahora ha habido olas de 7 metros, ya se han metido en los pueblos, pero más adelante va a haber olas de 100, de 500 metros. Cuando el asteroide haga colisión con la Tierra, se levantarán, desaparecerán continentes y países enteros que están absolutamente podridos. Australia, dedicado a lo de Maitreya, está dedicado al ocultismo, los grandes edificios de la masonería en Australia, que es la religión de Satanás, que ha invadido nuestros gobiernos, todo eso. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el discurso apocalíptico de Jesús, que no castiga. Entonces, Jesús, ¿por qué nos dijo esas palabras? Jesús no estaba hablando con símbolos, estaba hablando en vivo y en directo. Cuando dijo hambre, peste y terremotos, estaba hablando de hambre, peste y terremotos. Y les cuento una cosa, ha habido desde 1935 a hoy 200 guerras y revoluciones, dice Lucas 21. Cuando estas cosas comenzaran a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra liberación y redención. Cuando vean que suceden estas cosas, levanten la cabeza, se acerca su liberación. ¿A quiénes se les acerca la liberación? A los fieles, a los que viven el Evangelio, a los que le entregaron el corazón a Jesús, a los que obedecen a Jesús, no a los que van a misa y rezan el rosario y odian y dejan al mendigo con la mano suplicante y creen que rezando un poquito se van a salvar. No, a los que oran y viven la palabra de Dios. La Virgen, ¿cómo se queja en Luz de María de la incoherencia de los católicos? Les voy a recomendar una página, un blog, para que lo busquen, de un español, se llama Pensamiento Disidente, @Pensamiento Disidente, de Antonio Moreno, un español, Pensamiento Disidente, Antonio Moreno, un español. Ahí van a encontrar todo, lo del gobierno mundial, lo de los Illuminati, lo de la masonería, la reacción del cardenal valiente, el cardenal africano valiente, el cardenal Burke norteamericano valiente, el cardenal italiano Di Paolis, todos esos que están en la línea firme contra esos herejes alemanes, casi toda la conferencia episcopal alemana, muchos austríacos. Europa está podrida, ¿no? Repodrida. No es solamente la podredumbre del erotismo, de la lascivia, de la lujuria, de la moralidad sexual, es la podredumbre teológica. Y entonces nos lleva a decir, es que como Dios es misericordia, no hay diablo, no hay infierno, pues entonces pequemos y matémonos unos a otros, porque si no hay diablo, no hay infierno, pues tengo derecho a salir a matar a todo el mundo o a robar. Es decir, al estilo colombiano, robados los unos a los otros. ¿Sí? Matados los unos a los otros. Sí, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre de hoy ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Es decir, quitando el pecado de por medio. El pobre padre Botello, este anciano exorcista de Cúcuta, pobrecito, y otro cura que me llamó de la diócesis de Girardota, joven, me dijo, doctor, yo me alegro mucho por sus libros, ¿sí?
y voy a ver si meto mis libros online también. Y estoy buscando distribuidores de libros en todo Bogotá, en todo Colombia, para que lean las profecías de la iglesia, de los místicos, de los santos. Si le van a decir mentiroso a San Juan Bosco, díganle. A la beata Ana María Talli, díganle. A todos los grandes santos de la iglesia que han profetizado sobre estos tiempos, a San Vicente Ferrer, cuando las mujeres se vistan como los hombres y tengan sus costumbres viles, las costumbres viles de los hombres las tengan las mujeres, velad, el tiempo está cerca. Y es el tiempo del reino de Dios, es el tiempo, yo creo que la segunda venida de Jesús es la venida del reino de Dios, es la inauguración de los cielos nuevos y la tierra nueva, pero después de pasar por el gobierno mundial, después de pasar por la gran persecución, después de pasar por centenares y miles de calamidades, de desastres, de catástrofes, de dolor, porque la única manera de purificar el mundo es con dolor. Cuando a uno le duele mucho la vesícula, la única manera es quitarle la vesícula. Entonces Dios nos está viendo tan podridos que nos está dando las oportunidades. Yo creo que cada movimiento sísmico, cada inundación, cada tsunami, cada volcán, cada ébola, cada cosa de esas que estamos viendo todos los días, es un llamado de la misericordia de Dios a la conversión, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero como se rehúsan, y mañana se nos olvidó lo de Bogotá, y lo de Santander, lo de mi dulce y tremenda tierra, Bucaramanga y Betulia, cómo sufrió, y todos esos pueblos. Entonces lo que Dios nos llama es a la conversión. Lean la Salet, mire, en mis libros de profecías del fin, en los libros de profecías asombrosas, en todos los libros que he publicado he puesto la Salet, porque si Juan Pablo II la llamó la reina de las profecías, pues yo le creo a Juan Pablo II, cuando dice los conventos se convertirán en pastizales de Asmodeo, y el mismo Jesús en Mateo 24 dice, crecerá la iniquidad en toda la tierra, la maldad, la masonería, el satanismo, el iluminismo. Busquen la página Pensamiento Disidente, búsquenla y verán. Y busquen las páginas mías también. Ahí van a encontrar en Rafael Arango Rodríguez, hágase amigo mío y verá que van a encontrar muchos mensajes. Y voy a publicar muchos mensajes de Nelly. Y verán el cisma de la iglesia que se va a producir este año. Y más adelante las garras del oso que van a salir, Rusia, el oso de las 4 bestias que hay en Daniel capítulo 7, va a sacar sus garras, dijo la Virgen, y las está sacando en Ucrania y en todas partes, y el oso se va a ocupar de Europa y va a invadir Europa, No sé si fue el Padre Pío o Conchita, la de Garabandal, que dice que los rusos llegarán hasta Garabandal y matarán a muchas personas. Yo tengo un amigo que me decía que cuando estuvo en España, estuvo en los santuarios marianos, y me decía que veía en España arrumes de cadáveres, arrumes de 5 o 10 metros de cadáveres. ¿Cómo será la guerra en España? Y Luz de María que dice que en Italia se matarán por un pedazo de pan. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Sí, pueden entrar al Facebook mío, a Rafael Arango Rodríguez, pueden entrar al blog de Antonio Moreno, Pensamiento Disidente, pueden entrar a Revelaciones Marianas, a ver Luz de María, y pueden ver locuciones para el mundo. Las últimas locuciones para el mundo, cuando dice que va a morir un papa y muchos obispos, corresponde realmente a Fátima, que el papa huye, lo persiguen y matan a muchos sacerdotes y obispos, dice la Virgen en Fátima, seguramente en la revolución en Italia, que parece que está siendo desatada desde Libia por los de ISIS.
ISIS es un castigo para la iglesia, dice la Virgen al Padre Gobi hace 30 años, como fueron los musulmanes hace muchos siglos, han venido persiguiendo a la iglesia. Ese furibundo ataque fanático, religioso, satánico además, contra la iglesia. De manera que van a suceder muchas cosas. En Francia va a haber muchos ataques de ISIS, de terrorismo, ¿no? Europa va a colapsar. Cuando colapse Europa, Rusia va a entrar, lo dijo San Juan Bosco, lo dijo Christina Gallagher, la estigmatizada irlandesa. Los católicos estamos llenos de información, y de buena información, información de santos, de místicos, pero la teología les ha metido unas cucarachas en la cabeza a algunos sacerdotes, que es que Dios no castiga, y que además el infierno no existe, ni el diablo, y que la Virgen no es capaz de decir cosas terribles. Pues en Fátima dijo cosas terribles, en la Salet dijo cosas más terribles que en Fátima, y siempre ha dicho cosas muy difíciles, porque es una buena madre, ¿no?, que le advierte a sus hijos: mi hijo se va a caer, mi hijo se va a tropezar, mi hijo se va a quemar, cuidado, ¿sí? Conviértase, 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 como dice la Virgen, penitencia, 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 como dice. Lo de Bogotá, entonces, decía mi amigo, decía, eso fue una advertencia, un aviso. Lo que pasó en Santander, lo que pasó en Bogotá, en Antioquia, en Cúcuta, en la costa, y ahora quiere que oremos mucho, 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 para que podamos disminuir un poco la tragedia que se avecina contra esta ciudad y muchas ciudades de Colombia. Yo me acuerdo mucho que un sacerdote que llegó del Ecuador, que tiene muchas visiones y que el Señor le ha mostrado muchas cosas del Apocalipsis, me decía que veía el terremoto de Medellín, ya no el de Bogotá, como los señores elegantes y las señoras pelimoradas del poblado salían con un tarrito buscando un pedazo de pan porque se había derrumbado la ciudad. Me acuerdo mucho de una persona que me dijo de Bucaramanga, que venía en un automóvil por la calle 33, bajaba y veía cómo los edificios iban cayendo por esa calle 33. Todas esas cosas pueden disminuirse, pueden aminorarse, pueden restarse a través de la oración, de mucha penitencia, de mucha reparación, de mucha conversión, de mucha limosna, de mucha entrega al Señor, sin fariseísmos religiosos, esos de que yo no soy malo, que yo no peco, que yo no le hago daño a nadie, y todas esas cosas, y estoy con el corazón lleno de cucarachas, de odio, de codicias, de lujurias, ¿sí? ¿Para qué me confieso? Si no voy a cambiar, ¿sí? Como decía el padre García Herreros sobre la ceniza que le ponían a uno, si no se va a convertir, ¿para qué se untó? ¿Para qué? Eso no sirve para nada. De manera que a convertirse es hacer vida en nuestras vidas, la palabra de Dios. Yo invito a todas las personas a la clase de Biblia los sábados, allá en Belén, en la transversal 22 bis 6035, en la Corporación Belén, y a comprar nuestros libros. Y voy a extender la difusión de los libros. Si alguno quiere distribuir los libros en Kennedy, en Suba, en Chía, escríbame, rafaelarangor@gmail.com, y vamos a distribuir mucho más los libros, pero tiene que ser serio, tiene que ser un buen distribuidor, tiene que tener un negocio de distribución, y si no, mejor no, porque hemos experimentado ya muchas cosas y ya tenemos la experiencia que nos dice cómo distribuir los libros, de manera que acérquese a nosotros, o vaya a Belén y ahí le vendemos los libros para que usted los venda en su barrio. De todas maneras, en esos libros está todo, profecías asombrosas, están profecías de los santos y de los místicos. Yo no escribí ninguna porque yo no soy profeta, pero ahí está San Juan Bosco, está Ana María Taigi, está Teresa Neumann, están una cantidad de santos reconocidísimos por la Iglesia. El problema es que la Iglesia a veces canoniza a los santos y después no les cree, y terminamos con este colapso moral sumado al colapso teológico, y entonces, claro, confunden más a la gente e invalidan la Biblia e invalidan las profecías de los santos, porque es que Dios es amor, Dios es misericordia, no pasa nada. Pues pasó en estos días
y va a pasar más. Y todos los días asesinamos un niño cada 9 horas y nos declaramos el país más feliz del mundo y matamos una mujer todos los días y violamos los niños, ¿no? Y los colegios están absolutamente corrompidos, perdónenme la expresión, en general, la mayoría, los niños, las niñas, todos estamos colapsados. Y el problema de la nueva era, el problema de que yo soy de Virgo, yo soy de Libra, yo soy de Cáncer y ninguno es de Cristo, todos metidos en esa brujería y en Harry Potter y en el caballo de Troya y en la metafísica y en el control mental y en el enneagrama y en el yoga. Yo tengo un CD, vaya por el CD a Belén, de una facultad de medicina de los Estados Unidos donde se muestran las 10 enfermedades que produce el yoga: la pérdida de la memoria, la locura. Y todas las viejitas en todas las parroquias, en las EPS y en todas esas, haciendo. Si fue Jesucristo el que resucitó, no hay otro Dios, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ¿sí? Y no se puede hacer vacío en el corazón, dice los Salmos. Usted no puede hacer el vacío porque Satanás sale, encuentra la casa vacía y se mete con otros 7 demonios. Y por eso la gente no puede tener una vida espiritual seria, por el yoga, por el Feng Shui, por el Reiki, ahora enseñado en facultades de medicina, por unos pobres presuntuosos médicos que abandonaron su fe para irse a unas doctrinas diabólicas, como dice la Sagrada Escritura, que los hombres de los últimos días andarán en doctrinas de Satanás, doctrinas del demonio. Y eso es lo que nos está enloqueciendo. Por eso los hombres cada día son más violentos, por eso matan a las mujeres, por eso agreden a los niños, por eso atracan todo el día, por eso meten puñaladas, por eso los padres matan a los hijos, por eso, porque el demonio se ha metido en todas partes. Esto es una invasión. Satanás será desatado. 2050 o 60 años antes del año 2000, Satanás y todos los demonios serán desatados desde el infierno. Ana Catalina Emmerich, no fui yo, la beata Ana Catalina Emmerich. Y lo dijo la Virgen en la Salet: después de 1870 y pico, los demonios serán desatados desde el infierno, abolirán la fe, inclusive de los sacerdotes. La Salet, 1846, la reina de las profecías, le dijo Juan Pablo II. Pero ahora, y el Padre Gobi, todo se lo dijo la Virgen al Padre Gobi, el movimiento sacerdotal mariano. Y nos pide reparación, para disminuir, para menguar, para aliviar, para salvar. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa sí es la misericordia de Dios. Y entonces a veces nos aprieta, y nos aprieta a ver si volvemos a Él. La Biblia dice 360 veces: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y volveos a mí con el corazón, no con los pensamientos, no solo con la camándula. Yo uso la camándula antes de venir aquí, recé el rosario. La Virgen insiste mucho en el rezo del Santo Rosario, pero con conversión, unido a la conversión, a leer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a cambiar su vida, a pedirle perdón al que ofendió. Todo el mundo espera que le pidan perdón, ¿y usted por qué no pide? Si cuando vas a presentar tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Usted no puede ir a comulgar cuando se acuerde que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Porque acuérdese que San Pablo dice que el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Vete y presenta después la ofrenda, después de reconciliarte con tu hermano. Eso es lo más importante para un cristiano. El cristianismo no es tan fácil. Hay que hacerse violencia. La Biblia nos dice hacernos violencia. No es salir a predicar la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. ¿Cuál prosperidad? La prosperidad es la cruz. Escándalo, dice San Pablo, es la cruz. No predico sino a Cristo y a Cristo crucificado. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. No que se llene de plata y de éxito. Miren lo que le está sucediendo al mundo, y estamos predicando una religión falsa.
Y estamos montando una falsa iglesia, unos por el lado de la prosperidad y otros negando las verdades de la fe. Dios no castiga, no hay diablo, no hay ángeles. Alguien me dijo un día, uno sabe que en Alemania el 85, el 90% de los obispos son herejes ya, porque uno ve toda esa conferencia episcopal, pues tratando de aprobar cosas que la Iglesia en 2000 años nunca aprobó y que la Biblia no aprueba. Y alguien me decía, ¿y en Colombia cuántos? Y dije, pues yo no sé, como son calladitos y no dicen nada, no se pronuncian. Yo sé de algunos que niegan al diablo, que no dejan a los exorcistas actuar. Esta semana me llamaron de una arquidiócesis, una señora a decirme que tenía una señora endemoniada, que el papá se la había consagrado al demonio y que cada vez que hacía una oración de alabanza oraban por ella, eran los shows y las rebotadas más espantosas de esa pobre señora, pero que como el arzobispo no permitía que hubiese exorcistas, o sea, no permite lo que la iglesia manda. Ese es un hereje. ¿Qué vamos a hacer? Yo sí, pero no podemos exponer a los sacerdotes a que el arzobispo les dé un garrotazo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con la pobre señora? No la podemos librar de la tiranía del diablo, no podemos. Pues busque a otro y busque a uno que lo haga, o en otra diócesis, o en cualquier parte. Yo le recomendé a un santo obispo para que fuera allá y la llevaran allá, aunque fuera un viaje largo, que la llevaran allá para que le hiciera una oración de liberación. Es la crisis de la iglesia. La iglesia pasará por una horrorosa crisis, no solo de crisis moral de los sacerdotes gays, de los programas de estos días, que son algunos, que no son todos, pero que sí hay algunos, sino la crisis teológica. Está derrumbando la iglesia y por eso la gente se está pasando para las toldas evangélicas, por culpa de los malos pastores. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Cuando oyeres hablar de guerras y de revoluciones, no os asustéis. Es preciso que sucedan primero estas cosas, pero no vendrá luego el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, hambres, pestes, espantos y grandes señales en el cielo. Qué clarita la Biblia, no está hablando en parábolas, no está hablando en símbolos, nada, en directo. Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, léanlo. ¿O sería que el Señor Jesús era un terrorista? Yo me imagino a los apóstoles, después de oír las bienaventuranzas, después de oír hablar del perdón, del amor, de la misericordia, el día que Jesús se lanza con ese discurso de Mateo 24 y Lucas 21, yo me imagino el susto, los apóstoles se quedaron callados, perplejos. Dijeron, pero este es el que nos habla del amor de Dios, de las bienaventuranzas, y viene ahora con este discurso. Pues es el discurso del fin de los días, lo que va a preceder y lo que está precediendo y lo que ya está sucediendo, ¿no? Aunque usted no lo crea, aunque usted se bañe las manos, aunque haga la negación psicológica o la negación teológica le sirve para hacer la psicológica. No, esto es lo que la iglesia, y si usted no lo cree, en el catecismo también está, 673, 674, 675, 676, 677, el catecismo de la Iglesia Católica tiene todo esto del fin de los días con las citas bíblicas. ¿Por qué el Papa Benedicto nos dijo que en el centenario de Fátima se haría el triunfo del Inmaculado Corazón de María? El 13 de octubre del 2017 fue Benedicto el que nos lo dijo. Entonces, ¿por qué no lo dijo? ¿O sería que el Papa Benedicto se le estaba fallando la cabeza? ¿O que tiene razón? No soy yo, eso fue el Papa Benedicto. Lean Locuciones para el Mundo, que está avalada
por quien fuera el confesor de la Madre Teresa, y afortunadamente no dice quién es la vidente, en Locuciones para el Mundo. O si no, lean el blog de Pensamiento Disidente, lean el blog de Pensamiento Disidente, o lean las páginas que yo tengo, o lean a Luz de María, en Revelaciones para el Mundo. Dios nos avisa y nos avisa y nos avisa y nos avisa y nos avisa, cumpliéndose literalmente Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. No hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. Amós capítulo 3. No hace nada Dios sin advertirlo a través de sus siervos los profetas. Y nosotros los católicos, con tanta riqueza de santos, de místicos, de apariciones, del catecismo, de la Biblia, mire todo lo que tenemos, no creemos, y los acontecimientos siguen hablando y hablando y hablando, y no sabemos leer los acontecimientos, primero porque no asistimos a una clase de Biblia, segundo porque somos católicos de misa y olla, gritando prosperidad, éxito y todo, y coleccionando plata, y convirtiendo la religión en un negocio, como dice Timoteo 6. Hay de los que convierten la religión en un negocio, lo que decía el pastor Wilkerson, arrastran millones de almas a la perdición. Y lo que dice la Virgen también en Akita, Japón, sacerdotes, obispos y cardenales marchan camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí. La Virgen en Akita, Japón. Una aparición donde la Virgen llora sangre 101 veces, reconocida por el obispo Ito, reconocida por la Congregación de la Fe, por el cardenal Ratzinger, la última reconocida por la Iglesia, donde nos habla del castigo final, una lluvia de fuego sobre el mundo. No habla de lluvia, el agua ya no va a castigar al mundo, aunque los tsunamis sí, pero no es un diluvio universal. Lluvia de fuego sobre el mundo. ¿Quién habló de eso? San Pedro. Los cielos en llamas se disolverán, los elementos abrazados se fundirán, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso dice, cuando estas cosas comenzarán a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas. Se acerca vuestra liberación, vuestra redención, el reino de Dios se acerca. No es el fin del mundo, es el fin del mal, pero es la desaparición de 2/3 partes de la humanidad. Hágase en el equipo, en el lado bueno. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Que Dios los bendiga, convirtámonos, hermanos.